preparados, grabando en 3, 2, al aire. Sin Libreto, un videopodcast de noticias rcn.com para conocer a la persona detrás del personaje. Una lesión lo sacó del fútbol cuando era arquero de la Universidad de Caldas. Sin embargo, Carlos Antonio Vélez ha seguido ligado a este deporte para siempre. Con 69 años tiene una trayectoria de más de 50 en el periodismo, en el que comenzó cubriendo política, pero en el que ha hecho una carrera exitosa por donde se le mire. Ha cubierto 17 mundiales de fútbol, 6 juveniles y 11 de mayores. El primero en el que estuvo fue en el de Argentina de 1978 y desde ahí no se ha perdido ninguno hasta el de Rusia 2018. Para Qatar 2022 estará como comentarista del canal RCN desde el Medio Oriente. Se describe como un hombre radical, ni perdón ni olvido, afirma. En Diálogos sin Libreto con Sergio García, habló de fútbol, mundiales, amistades y lo que espera que venga en esta Copa del Mundo. ¿Cómo empezó su carrera como periodista? Bueno, eso fue hace 50 años. Yo empecé como comentarista político. Era estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas y fui a hacer una sección política en un noticiero hasta noviembre de 1972, cuando ya entré en la parte futbolera como reportero. Hacía parte de un conglomerado muy pequeño periodístico y casi que por cumplir una necesidad aproveché algo que me gustaba para entrar e incursionar en lo deportivo. Usted desde siempre ha sido un aficionado al fútbol. ¿Cómo le fue en el rol de arquero en la universidad? Bueno, yo iba desde muy chico, creo que mi padre me llevaba al estadio desde los 4 o 5 años. Mi padre fue un hincha del Once Caldas toda la vida y yo aprendí en el Londoño y Londoño y Palo Grande los primeros, comillas, secretos de este juego. Por ahí me empezó a gustar. Ya después, en la etapa de universitario, sí, fui arquero de la Universidad de Caldas. Estaba en la etapa juvenil, sí, digamos que juvenil. No pude avanzar más por una lesión. En un torneo universitario nacional me rompí los ligamentos y no lo volví a hacer pues competitivamente. Sí lo hice hasta hace poco tiempo de una manera recreativa y en el arco todavía. Siempre me gustó el puesto de responsabilidad. ¿Se identifica con algún arquero de la actualidad? No. En ese tiempo era otra manera de atajar. En ese tiempo los modelos eran otros. A mí me gustaban unos arqueros que, pues seguramente los jóvenes no conocen. Troilo, Camerini, Olmos. Ese tipo de arqueros que llegaron en esa época a Manizales como arqueros del Once Caldas y eran un poco el modelo, ¿no? Eran revolucionarios por su manera de vestir y por su manera de jugar. Creo que fueron los primeros que intentaron jugar con los pies y esos fueron mis modelos originales. Es que ese puesto ha cambiado mucho, ahora es 1 de 11, antiguamente era el arquero y 10 más. ¿A cuántos mundiales de fútbol ha asistido Carlos Antonio Vélez? Yo tengo 17 mundiales en el lomo, 6 juveniles, 11 de mayores. El primer mundial que hice fue Argentina 1978, el último fue el de Rusia. Los he hecho ininterrumpidamente y los mundiales juveniles, si la memoria no me falla, Australia, Colombia, Chile, Saudí, Holanda y Emiratos Árabes. Pero ¿cómo recibió usted el primer llamado para cubrir un mundial de fútbol como periodista? Sí, yo me acuerdo muy bien porque no hacía mucho me había casado, no hacía mucho había tenido a mi hijo y era una cosa nueva. Había llegado de Bogotá, había llegado de Manizales a Bogotá hacía 2 años, o sea que era una cosa muy nueva para mí, ¿no? Era un montón de sensaciones juntas, matrimonio, hijo, cambio de sede, cambio de trabajo. Yo había llegado con Caracol y después ya pasé a RCN, en mi primera etapa en RCN Radio. Entonces había un montón de cosas ahí. Fue Jorge Barón el que me invitó en aquella ocasión a hacer, con Jairo Alonso, que en paz descanse, a hacer un trabajo que era dirigido a unas
Creo que fue la primera vez que se intentó eso, unas pantallas gigantes en Bogotá, y fuimos a Argentina a hacer eso. Fue muy raro, muy difícil percibir qué fue lo que sentí. Más bien sentí más en el año 1990, cuando ya transmitimos por primera vez con RCN Radio un Mundial de Fútbol, que era transmitir los partidos, porque del 78 al 82 por lo menos, en este tipo de... no, del 78 al 90, en este tipo de medios tradicionales, pues no se hacía por aquello de la exclusividad. Entonces nosotros íbamos a hacer trabajos periodísticos y estar de todas maneras participando en el Mundial, y la sensación era otra, ¿no? ¿Considera que es la graduación en esta profesión? ¿Es su logro más importante? Sí, aunque yo tengo no sé, tengo una convicción que yo creo que es más deportiva que otra cosa. A mí me parecen más importantes y disfruto más, no lo niego, las finales de Champions que las finales de Mundial. Voy a explicar rápidamente por qué. Porque las finales de Champions, a las que voy desde el año 2010 ininterrumpidamente, salvo este año no fui por cuestiones de tipo electoral, preferí ir a la semifinal Real Madrid-Manchester City. En esas finales generalmente llegan dos equipos que están llenos de los mejores jugadores de 10, 12, 15 selecciones del mundo. Entonces ahí uno ve lo más granado de casi todas las selecciones importantes, ¿cierto? En cambio, cuando uno ve la final del Mundial, ve dos selecciones. Entonces, digamos que desde el punto de vista deportivo, como que llena más esa final de Champions, pero evidentemente ir a un Mundial de fútbol es estar en la parte más alta, y convocado a tantas, pues yo creo que sí deja claro que hay un camino recorrido que no es fácil de andar. ¿Cuál fue el mundial que más se disfrutó en su carrera? La verdad, el mundial que más disfruté sin Colombia fue en el 86, el Mundial de México. Y con Colombia el mundial que más disfruté fue el de 1990, y particularmente el partido contra Alemania. Colombia jugó su mejor partido, el mejor partido que Colombia ha jugado en un mundial, lo hizo contra Yugoslavia, y lo perdimos ese día. Yo nunca había visto un partido impecable, perfecto tácticamente como ese. Perdimos 1-0, pero contra Alemania fue realmente era un poderoso, porque es que en el Mundial de Brasil no nos enfrentamos a rivales de esa envergadura, ¿me comprende? Si no es lo mismo jugar con Japón y con Costa de Marfil y con, no sé, que jugar con Alemania y en Europa. Y nosotros jugamos contra Alemania en Europa, con los mejores hombres de Alemania de esa época, y le hicimos no solamente un partidazo, sino que empatándole conseguimos una clasificación por primera vez a la siguiente serie de una competencia. Bastante difícil, ¿no cree? Ver una Copa del Mundo nuevamente sin Colombia. No, sabe que yo me acostumbré, yo me acostumbré a verlo, porque han sido más los mundiales que he visto sin Colombia que con Colombia. A mí me dio mucha ilusión cuando fuimos a 3 mundiales seguidos, porque pues últimamente fuimos a 2 seguidos, ¿no? Que fueron Brasil y Rusia. Pero es que a mí me tocó la seguidilla de 90, 94, 98. Extraordinario, ¿no? Que tuvimos lo de Italia, lo de Estados Unidos y posteriormente lo de Francia, ¿no? Lo que pasa es que pues la juventud tiene una memoria muy, muy reciente, y hay mucha gente que se le olvida lo que realmente hicimos hace un tiempo. Y en esa época, esos 3 mundiales seguidos fue lo que mejor había hecho Colombia en toda la historia. Y nunca habíamos encadenado 3 mundiales. Pero a mí sí me ha tocado más. En los juveniles siempre he estado con Colombia. En esos 6 que le mencioné, siempre he estado con Colombia. En los de mayores he estado más sin Colombia que con Colombia. O sea que, pues sí, tiene un plus el tema de Colombia, pero nosotros, para efecto de trabajo, y en mi caso de gusto futbolero, créanme que lo de Colombia te demanda más trabajo, ¿cierto? Y hay una cuestión de pasión y tal. Pero para efectos futboleros, a mí me da igual, el mundial es el mundial. Ya hablando más de la interna del grupo que va a viajar a Qatar 2022, ¿quién es el cómplice de Carlos Antonio Vélez cuando se trata de este tipo de cubrimientos? No, pues, a ver, yo a Andrea la conozco desde niña.
No, desde que comenzó. Andrea ha tenido una progresión geométrica impresionante. No es aritmética, es geométrica, ella va dando saltos. Es que es increíble. Andrea, ¿no? Yo la tuve haciendo un vestuario y hoy es mi jefe. Entonces se podrán dar cuenta del salto que ella ha dado. Hablando de fútbol, con el que más me entiendo es con Juan José Peláez. Con el profe yo me entiendo perfectamente. Complemento, trato de complementarme o de complementarlo porque la verdad, él es el técnico y él es el que tiene, ¿no?, un montón de cosas que yo conozco por referencia, él las conoce por vivencia, y por mucho que yo vaya a un libro y lo estudie o a un curso y me prepare, pues él obviamente ya vivió eso y lo sabe mucho mejor que yo. Entonces mi aporte es que le complemento, pero de paso me nutro de lo que él está diciendo, yo me alimento de ahí. Soy una especie de vampiro que está chupando lo que él está diciendo y yo me comprendo muy bien con él. Usted ya ha trabajado con varios, pero Carlos Antonio Vélez tiene una imagen de ser un hombre radical, serio. ¿Cómo es usted en la interna del grupo? No, eso es muy fácil. A mí me gustaría que usted les preguntara a ellos. No, yo soy radical. No, yo soy radical. Sí. Como diría un escritor peruano, ni perdón ni olvido. No, yo soy radical. Tengo unas posiciones claras, las defiendo a muerte. Sí, bueno, pero es que ese es mi trabajo, esa es mi profesión. Y yo nací así, me crié así, me eduqué así, soy así y me moriré así. Pero lo de fuera se lo pueden preguntar a los muchachos. Pregúntenle a los muchachos. Van a encontrar se pueden llevar una sorpresa. La selección favorita de Carlos Antonio Vélez para quedarse con la Copa de Qatar 2022. Brasil. Yo creo que es el momento de Brasil. Brasil está madura para ser campeón. Yo creo que este mundial, si las... Bueno, la lógica a la larga se da. Pero, a ver, yo veo que en este momento el fútbol sudamericano está en un muy buen tono competitivo, sobre todo Brasil y Argentina, los dos. Aquí va a haber un tema y es que este mundial va a ser mucho más competitivo que los otros, porque los otros mundiales se juegan a mitad de año cuando las temporadas europeas terminaron. Ya los jugadores están reventados, listos para descansar. No, ahora se va a jugar en mitad de temporada europea, lo que quiere decir que la curva de rendimiento está arriba. Los jugadores arrancan después de vacaciones, pretemporada y llegan aquí, ¿cierto? Y ahí, en esa mitad, es en donde se va a jugar el mundial. Entonces los jugadores van a llegar muy bien, física y futbolísticamente. Pero yo creo que los dos sudamericanos van a tener un gran protagonismo. ¿Será que al fin se le va a dar la Copa del Mundo a Lionel Messi? No sé, pero sí creo que sea el último, ya está bien. Ya hizo muchas cosas muy buenas. Pero uno en el fútbol tiene que estar evolucionando. Y sobre todo el fútbol de hoy tiene una exigencia física que Messi compensa con su ingenio y su gran capacidad, pero va a llegar el momento en que lo va a arrasar y lo va a llevar esa corriente de hoy que es mucho más física que técnica. Entonces yo creo que se está dando lo lógico, la naturaleza, se está dando la caída y llega el momento en el que él tiene que sacar ventaja de ese último suspiro, y el último suspiro es este mundial para poder seguir como ganador, pero yo no creo que él resista a otro.